Familias malditas. Desde tiempos inmemoriales, ciertas familias han cargado con secretos que no se cuentan en voz alta. Algunos son vergüenzas menores, otras sombras que se arrastran como veneno por las venas de los descendientes. Entre estas familias, pocas han sido tan observadas, tan admiradas y al mismo tiempo tan perseguidas por la fatalidad como los Kennedy. No se trata solo de tragedias aisladas ni de accidentes desafortunados. La historia de los Kennedy está marcada por un patrón que desafía la lógica. Asesinatos, accidentes inexplicables, muertes prematuras que parecieran susurrar que una sombra los acompañaba generación tras generación. Lo que muchos desconocen es que, hace décadas, existió un intento desesperado de romper esa cadena oscura. Conocido entre círculos muy cerrados como la limpieza Botomis, fue un ritual que buscaba liberar a la familia de la maldición que parecía acecharlos desde el nacimiento de Joseph F. Kennedy. Los detalles son difusos, envueltos en rumores y documentos confidenciales. Algunos aseguran que se trataba de una serie de ceremonias secretas, mezclando simbolismo religioso y prácticas esotéricas que buscaban purgar la sangre de las desgracias acumuladas. Otros afirman que funcionó solo parcialmente, dejando intactas las tragedias que marcarían la vida de John, Robert y los demás descendientes. Si hasta la familia más poderosa de Estados Unidos no pudo escapar de la sombra, entonces ningún apellido estaba a salvo. Y es aquí donde comienza nuestra historia. En un pueblo pequeño, en una antigua mansión que había permanecido cerrada durante décadas, se encontraba la familia protagonista de nuestro relato. No eran ricos ni famosos, pero cargaban con el mismo peso invisible, una maldición heredada. Nadie sabía su origen exacto. Aunque todos los ancestros coincidían en algo, había un pacto secreto hecho por generaciones anteriores. Un acuerdo con fuerzas que no pertenecen a este mundo. La primera noche que se manifestaron los indicios fue sutil, casi imperceptible. Una brisa extraña recorría los pasillos, como si el aire respirara con vida propia. Puertas que se cerraban lentamente sin que nadie las tocara. Sombras que parecían moverse con intención y un susurro tan débil que al principio se creyó un eco del viento. Pero las advertencias aumentaron rápidamente. Fotografías antiguas mostraban figuras que parecían distorsionarse al mirarlas demasiado tiempo. Espejos reflejaban algo más que el propio rostro de quienes los observaban. Una de las primeras manifestaciones más perturbadoras ocurrió en el estudio de la mansión. Una caja de madera oscura, heredada por generaciones, comenzó a emitir un calor extraño y pulsante, como si contuviera vida. Dentro de la caja había objetos antiguos, cartas amarillentas y entre ellos un espejo de marco ennegrecido que reflejaba escenas que nunca habían ocurrido. Imágenes de tragedias futuras, fragmentos de pesadillas que parecían tomar forma en la realidad. Los historiadores locales habían oído rumores sobre esa caja, comparándola con objetos malditos de familias famosas. Muchos recordaban las historias de Sarah Winchester y su mansión interminable, construida para apaciguar a los espíritus de los muertos por los rifles de su familia. Pero esto era diferente. La caja no solo era un objeto maldito, sino un ancla. Con el tiempo, las manifestaciones se volvieron más agresivas. La familia comenzó a experimentar susurros directos, promesas de poder a cambio de sacrificios y amenazas veladas que se materializaban en accidentes inexplicables. El adolescente de la familia, más sensible a lo paranormal, empezó a tener visiones. Veía a una figura oscura, acechando en los rincones, un ser que parecía alimentarse del miedo y la desesperación de la familia. La situación llegó a un punto crítico cuando el adolescente, investigando en la biblioteca del pueblo, descubrió un diario antiguo de un antepasado. El diario describía el pacto original, un acuerdo hecho con una entidad sombría para obtener riqueza y poder a cambio de la vitalidad de las generaciones futuras.
La maldición no era una simple racha de mala suerte, sino una deuda de sangre. El diario también revelaba la única forma de romper el pacto, un ritual de confrontación que debía realizarse en la noche de la luna nueva, usando el espejo de la caja. El ritual no garantizaba la supervivencia, era un enfrentamiento directo con la entidad. Esa noche, la familia se reunió en el estudio. Colocaron el espejo en el centro de un círculo de sal, con velas en los puntos cardinales. Mientras recitaban las palabras del diario, la temperatura de la habitación se desplomó. Las sombras se alargaron y la figura oscura se materializó saliendo del reflejo del espejo. La entidad les habló, no con una voz, sino directamente en sus mentes. Les ofreció todo lo que desearan, poder, riqueza, una vida sin preocupaciones, si aceptaban continuar con el pacto. Solo tenían que darle al más joven, al adolescente. En ese momento el adolescente tomó una decisión. En lugar de luchar o huir, caminó hacia el espejo. La figura oscura sonrió, creyendo haber ganado. Pero el adolescente no iba a rendirse. Con una piedra que había guardado en su bolsillo, rompió el espejo. Un grito inhumano resonó por la mansión, y la figura oscura se disolvió en una nube de polvo y sombras. El pacto se había roto. La maldición se había ido, pero la familia sabía que la libertad tenía un precio. La casa quedó en silencio, pero las cicatrices de la oscuridad permanecerían para siempre, un recordatorio de que algunas deudas nunca se pagan del todo. En ese momento, la familia decidió documentar todo. Cada movimiento extraño, cada susurro, cada aparición fue registrado en diarios. Lo que encontraron fue escalofriante. Patrones que coincidían con los de otras familias malditas, tragedias que se repetían a lo largo del tiempo, como si la sombra siguiera un guión inexorable. El terror se intensificó cuando comenzaron a aparecer marcas en las paredes, símbolos que nadie recordaba haber dibujado. Los más mayores aseguraban que esos signos eran idénticos a los que aparecían en documentos antiguos sobre rituales para romper maldiciones, como los intentos secretos de los Kennedy con la limpieza Botomis. Era como si la sombra no solo viviera en la sangre, sino que también dejara huellas físicas para recordar su poder. Una noche, la más joven de la familia desapareció por breves minutos. Cuando regresó, hablaba de voces, de alguien que la llamaba desde dentro de la mansión. Sus ojos mostraban un miedo que ningún adulto podía calmar. Esa experiencia confirmó lo que ya todos sospechaban. La maldición estaba despierta y activa. Fue entonces que alguien sugirió lo que parecía imposible: intentar un ritual propio para protegerse, inspirado en antiguos textos que hablaban de purificación y exorcismo. La caja sería central, el espejo debía ser enfrentado, y la voluntad de todos los miembros de la familia, combinada, era la única esperanza. En medio de esa preparación, se recordó la historia de los Kennedy y la limpieza Botomis. No como ejemplo de éxito, sino como advertencia. Incluso los poderosos podían fallar. La diferencia era que la familia del pueblo no tenía los recursos de la élite, y la sombra que los acechaba parecía mucho más implacable, alimentada por generaciones de secretos y pactos olvidados. Aquí, en la mitad del relato, es importante recordar a los espectadores que si están disfrutando de esta historia y quieren conocer el desenlace de la maldición, pueden suscribirse al canal y compartir este video para no perder detalle de lo que está por suceder en los siguientes bloques. La historia apenas comienza y lo que viene superará todo lo que han imaginado. Durante semanas, la familia se enfrentó a fenómenos cada vez más perturbadores, sonidos inexplicables, figuras que aparecían y desaparecían, cambios de temperatura súbitos y olores que no tenían explicación. Cada noche, la sensación de ser observados se intensificaba. La mansión se transformó en un lugar vivo, con conciencia propia,
capaz de reaccionar a cada pensamiento, cada miedo, cada intento de resistencia. El clímax del bloque 1 ocurre con la primera confrontación directa con la caja y el espejo. Una noche, mientras la familia realizaba el ritual, la caja comenzó a moverse violentamente, derribando muebles, haciendo crujir las paredes, como si la mansión misma se rebelara. El espejo se iluminó con una luz interna, mostrando rostros deformes, figuras siniestras y escenas de tragedias pasadas y futuras. Los gritos, los susurros, el viento que parecía provenir del más allá, todo se fusionó en un momento de terror absoluto. La familia, aterrorizada, comprendió que la maldición no era solo una sombra, era un ente consciente, capaz de manipular la realidad y anticiparse a sus movimientos. A lo largo de los años, cada Kennedy persiguió sus deseos con intensidad, pero la vida les mostró que incluso los más poderosos y disciplinados no pueden escapar de la fragilidad humana. La limpieza Botomis los preparó para la grandeza, pero no para la eternidad. Joseph Kennedy Sr., el patriarca que soñó con un legado que trascendiera generaciones, falleció rodeado de su familia, dejando atrás un imperio de influencia y enseñanza. Su deseo de construir un legado se cumplió parcialmente, porque su visión se transmitió a sus hijos, pero nunca vivió para ver la totalidad de la grandeza que sus descendientes alcanzarían. John F. Kennedy, quien deseaba inspirar a la nación y llevar los ideales a la acción, fue asesinado de manera trágica en Dallas. Su muerte abrupta convirtió su vida en leyenda y su deseo en un recordatorio de que los sueños, incluso cuando no se completan, pueden iluminar a millones y motivar a generaciones enteras. Robert Kennedy, defensor de la justicia social, fue asesinado mientras luchaba por sus ideales. Su deseo de transformar la sociedad se truncó en el acto, pero la influencia de su pasión y su visión de un mundo más justo sigue viva, inspirando movimientos y líderes hasta hoy. Edward Ted Kennedy, el guardián del legado familiar, murió tras años de servicio público, enfrentando sus propias batallas personales y políticas. Su deseo de mantener viva la misión de la familia se cumplió en buena medida, pero su muerte mostró que incluso los pilares más fuertes tienen su final. Jacqueline Kennedy, símbolo de elegancia e influencia cultural, falleció después de años dedicados a preservar y proyectar la imagen de la familia. Su deseo de dejar huella en la historia se consolidó, pero su partida recó